Maravilla Martínez, el campeón mundial de boxeo, me decía eso. Me decía, siempre se habla de que hay que saber perder, pero hay que saber ganar también, porque él me decía, a veces el triunfo es más complicado que... La gestión del triunfo sí. requiere muchísima destreza. Muchísima destreza. De hecho, nosotros, decimos como de broma, que no se te suba a la cabeza el fracaso, porque también hay gente que un poco como el fracaso les hace creer que son los malditos nacionales. O sea, y dices, a ver, que no eres Van Gogh, tío, ni Kafka, ¿no? E incluso que disfrutan, ¿no? Sí, del lamento, ¿no? Y del tormento que supone... Disfrutar del fracaso y ser Kafka, pues está muy bien, pero Kafka no disfrutó del fracaso, es decir, lo ejerció y más que el fracaso, la invisibilidad en el tiempo que vivió, no era nadie. Luego es uno de los grandes escritores del siglo XX, pero ¿no? ¿Dónde está él para festejarlo? ¿No? Bien, o sea, que no se te suba a la cabeza ese fracaso pensando que puedes ser uno al que reconocerán después de muerto. Es muy posible que no. Seguramente Kafkas que nadie se ha acordado de ellos hay miles. Y el éxito, lo contrario, pero con la misma receta, ¿no? O sea, es decir, cuidado, anda que no hay gente que lo alcanzó las más altas cotas de tal, y hoy, si eran escritores no los lee nadie, si eran músicos no los oye nadie, si eran cineastas a nadie le importan sus películas, eran los más taquilleros del año 50, del año 60, ¿a quién le importa? En cambio, la gente está viendo una película que fue un fracaso en su momento, o una película que pasó sin pena ni gloria, una película de tal. Eso es una lección, ¿eh? O sea, estas son profesiones para ser humilde, te dan muchas... Yo creo que todas las profesiones te dan muchas oportunidades para descubrir que la humildad es un gran consejero. Sí, y el que fracasa no tiene nada que perder. Por eso hay gente que está cómoda ahí. Porque además puedes culpar a todo el mundo, ¿no? De que no avance. Pero si llegas arriba y te caes, ya no puedes decir, es que me han puesto el pie en el cuello. Y la gente es muy cruel. La gente es muy cruel con lo que se llama el has been, ¿no? ¿no? Son más crueles que con el que no es nadie, porque le vieron ahí Paco Ibáñez, que era un cantautor que vive todavía, que era un cantautor muy, muy conocido cuando yo era niño, ¿no? Y muy seguido, maravilloso. Siempre decía que este es un país muy aficionado al tiro al plato, ¿no? A subir a uno desmesuradamente, tal, y cuando está arriba, todos dispararle, ¿no? Y destrozarlo. A la gente le gusta mucho destrozar a lo que han creado, con su propio cariño, ¿no? Mira, estamos hablando de esto y acaban de encontrar muerto en una bañera Matthew Perry de Friends, que ha hablado en multitud de ocasiones, ¿no? De a dónde le llevó la fama y el éxito, que es un caso súper común. No, me ha tocado además justo en el momento en el que está saliendo la película de Eugenio, y hay muchos puntos en común, es decir, los dos son personas que han hecho reír, que han hecho disfrutar a la gente, y por debajo va una vida personal que no tiene nada que ver con eso, que tiene un dolor, que tiene unas ausencias, que tiene unas adicciones, que tiene tal, ¿no? Entonces sí, cuando ves estos chicos me da pena, y al mismo tiempo es ley de vida, ¿no? Es así. Hay muchísima gente que no gestiona ese dolor interior, ¿no? Y no sabes. La pregunta que me hago siempre es ¿cómo se les puede ayudar? ¿Se plantea a alguien ayudarlos o digamos están en un lugar tan potente y tan poderoso donde ni siquiera pueden ayudarles, ¿no? Porque cuando uno no tiene nada se deja ayudar, pero cuando uno tiene mucho ni siquiera se ofrecen para ayudarte, ¿no? Entonces muchas veces pienso eso. Hace años a un amigo que estaba teniendo problemas de alcohol, actor, lo estaban a punto de despedirlo de una serie de televisión, y yo me enteré y llamé a los responsables, ¿no? Y les dije, digo, si vais a hacer eso, lo único que os ruego es que no salgáis luego con lacitos, ni en solidaridad, ni en, no sé, en eventos de esos de beneficencia. Digo, porque uno tiene que hacer la beneficencia cuando alguien lo necesita, y a veces el que lo necesita está en tu entorno, ¿no? Esto lo he pensado muchas veces. O sea, es decir, si no ayudas a la gente que está a tu lado, ¿cómo vas a pretender luego que te den medallas por ayudar a los que ni ves, ¿no? Es decir, a esas cosas tan... Decía, y lo cito muchas veces, Pío Baroja, un gran escritor, decía, esos que hablan de que van a salvar a la humanidad no serían capaces de salvar a uno, a uno que tienen cerca. Entonces, a veces, ese acto,
el acto de generosidad que se hace con una campaña y con un lema y con unas camisetas y en un estadio y tal, ese acto hay que hacerlo en un lugar súper íntimo, con una persona y sin que nadie se entere. Eso es muy bíblico, pero es así. Pero ¿cómo gestionas eso, David? Yo me estaba acordando ahora de Isabel Coixet, que lo hablé con ella. Ella tuvo a sus órdenes, bajo su batuta, o como se quiera decir, a Jonathan Rhys-Meyers, que es una persona cuya vida y carrera está prácticamente ya destruida por su alcoholismo. Sí, Y lo digo. es complicado, quiero decir, se pueden sentar con él y ayudarle, pero vas a seguir teniéndolo como trabajador a una persona que tiene un problema de alcoholismo. Es muy difícil, es muy difícil, es muy difícil. Digo, porque cuando tú hablaste con Sí, esas personas lo querías claro, despedir. por supuesto, y son personas insufribles en la distancia corta. Es que es difícil, Claro, pero por pero eso te digo, ¿qué hubieses hecho tú en la posición de esas personas a las que tú llamaste y le dijiste, oye, luego no os pongáis lacitos? pues primero no ponerte lacitos Mm. y luego intentar ayudar. Se puede ayudar, se puede hacer algo. Siempre se puede echar una mano, siempre se puede, hasta que tiras la toalla, ¿no? Pero siempre se puede, siempre hay un momento más, ¿no? Hay que intentarlo. No, hay que intentar que si alguien cerca se está cayendo, hostia, intentar sujetar, ¿no? Mm. O por lo menos darle un bofetón, ¿no? Un bofetón de aprecio, ¿no? De decirle, tío, ¿qué pasa? Ya está bien, ¿no? Incluso a veces, bueno, a veces acabas con una relación, una amistad por eso, pero no, o sea, es decir, esto todo lo digo para expresar lo difícil que es. Es decir, si fuera sencillo, todo el mundo lo haría. Claro, el problema es que es difícil, ¿no? No, yo no estoy diciendo que ni lo soluciones siquiera, ¿no? Simplemente que lo tengas en cuenta. Que lo tengas en cuenta. Es decir, que muchas veces queremos arreglar el hambre en el mundo y no arreglamos el hambre de uno que está ahí en el portal, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar, ¿no? Intentar la política de cercanía, es decir, la cercanía. Cuanto más cerca, más posibilidades hay de que seamos significativos para esa persona, ¿no? Es que, claro, lidiar con una adicción, con alguien que tiene una adicción, es gente que es súper difícil de ayudar y que además la primera reacción muchas veces es violenta. Es como si tú estuvieses atacándole en lugar de intentando ayudarle. Entonces No solo eso, sino que sí, primero es la negación, ¿no? Primero es la negación de que se necesita ayuda. Es decir, esto sobre todo en los jóvenes es muy habitual. Yo controlo, pero ¿qué dices, tío? ¿Cómo voy a ser yo? Tal, luego viene el golpe serio y tal. Sí, es... ¿Tú has trabajado con alguien con algún problema de adicción que lo has tenido tú? He trabajado contigo. con personas con problemas. Con problemas se pueden definir de varias maneras. Algunos con adicciones, sí. Y he intentado ser... Por ejemplo, yo he intentado no darle como mucha importancia, sino seguir siendo como muy exigente y normal, pero no ceder. O sea, es decir, venga, vamos, podemos. Y luego decirlo, ¿no? Decirlo. No puede ser, esto no puede ser, a mí me lo puedes hacer, pero a los demás no, esto tal, trabajas con más gente, tal, no sé qué. Todo nos puede pasar. El tema del éxito, de la gente que obtiene el éxito y aún así se ve, transmite infelicidad o opta por soluciones drásticas, se quita de en medio y el resto de la gente dice no lo puedo entender, pero si lo tenía todo, si tenía dinero, si tenía popularidad, si todo le iba bien, a mí me despierta muchísimo interés. Entiendo que hay mucho en la figura de Eugenio también de esto, una persona que lo tenía absolutamente todo y era infeliz y no se trataba bien a sí mismo. Y una teoría que yo he hablado con muchos psicólogos, porque es un tema al que yo le doy vueltas y que como te digo me fascina, es que uno planta la felicidad en un punto determinado, se traza un mapa vital y dice la felicidad está aquí. Trabaja toda su vida para llegar a ese punto. ¿Qué pasa si después de 20 años llegas a ese punto que te has marcado en el mapa, que es donde está la felicidad, te pones a cavar y ahí no hay nada? A lo mejor pierdes la cabeza. Puede ser así. Puede ser. Sí. Es decir, el ser humano en particular es una máquina de desear y de dejar de desear lo que consigue. Es decir, es una máquina de insatisfacción, ¿no? De crear insatisfacción.
Eso por un lado, tienes toda la razón. Alguien puede plantearse un sueño o un reto, conseguirlo y de pronto encontrar el vacío. Esto me lo han dicho muchos, por ejemplo, deportistas de élite, ¿no? Que la primera sensación después de la euforia del triunfo es el vacío. ¿Tanto para esto? Es curioso. Es curioso, eso siempre me hizo pensar mucho, ¿no? Tanto para esto. Eso tiene parte de razón, pero yo creo que más bien, o sea, yo no creo que la gente visualice la felicidad como algo concreto, alcanzable por un reto profesional o incluso por una conquista de una persona, etcétera, ¿no? Decir, amo a tal y si consigo a tal ya soy el hombre más feliz del mundo. No. No, yo creo que lo que ocurre más bien es que hay un momento en el que la vida no es suficiente. Y entonces comienza a jugarse en un territorio que está entre la vida y otro lado. Y ahí te puedes caer. Te puedes caer porque estás como en el alero de una azotea. Entonces nosotros tenemos que saber que solo tenemos la azotea, que solo tenemos el terrazo, ¿no? de ese espacio. Y en ese terrazo tenemos que conseguir todo. Todo. Volvemos un poco a lo que hablábamos de las mujeres, ¿no? Mujeres que fueron maravillosamente satisfechas, digamos, en su insatisfacción, ¿no? Y que alcanzaron grandes cotas de libertad. Yo he escrito mucho sobre personajes imperfectos que logran la plenitud, que logran mejorarse. Al final se trata simplemente de eso, ¿no? Es decir, estás aquí, van a pasarte cosas feas, van a pasarte cosas bonitas, pero estás aquí, sigue aquí, no desconectes, no pongas un pie en un lugar que no existe, no pongas los dos pies en un lugar que no existe. O sea, es decir, haz tus apuestas, sé prudente, sé generoso, cuenta con los demás, ¿no? Los toreros siempre dicen: trato a las personas mientras asciendo en función de lo que necesitaré de ellos cuando descienda. Y me gusta mucho, ¿no? Es una reflexión muy interesante. Sí, es el refrán este de cuida a quien te cruces al subir porque probablemente te lo encuentres al bajar. Lo necesitarás al bajar, sí.